Pues ni tan mal que se está aquí en el jardín de tu casa. ¿Verdad? Una delicia. Ya menos mal que pasa un poco las tormentas y esto. Ya, pero aún con las tormentas. Igual. A mí que me caiga agua me da igual. Si yo soy capaz de quedarme dormido aquí, ya me... Cuando me comí todos los nísperos del arbolito me quedé frito. ¿Verdad? Oye, pero me sentaron bien, no tuve ningún problema después. No. Y todavía están. Sí, pero estos ya no me Están atraen. pero están súper dulces. Y yo lo prefiero verde, ¿no? Tanta azúcar. Sí, esto sí, mucha azúcar. Oye, Cris, muchos comentarios, por cierto. Tenemos que saludar a una oyente, una seguidora, se llama Begoña Suárez, que nos sigue a rajatabla. Begoña. A Begoña hay que mandarle muchos Es besos, verdad, muchos abrazos. Sí. Porque gracias a ella tenemos un montón de seguidores más, porque ella ha compartido muchísimas veces nuestros episodios. Gracias, Begoña. Y ha habido episodios donde nos ha puesto 1, no, 2, 3, 4, 5 comentarios. Sí. Es de esas superfans que necesita cualquier canal para crecer, pues eso es Begoña. ¡Qué Así suerte! ¡Qué Begoña suerte! Suárez, muchas gracias. Sí, tenemos pendiente hacer episodio o varios sobre astrología médica. Ya estamos trabajando en ello, no se nos ha olvidado, ¿eh? No, eso no se nos olvida a nosotros. No, para nada. Lo que sí se nos olvidó, por lo menos comentar, digo que en el programa de hoy a lo mejor tendríamos que hablar algo del apagón que hubo en España, ¿no? Igual que pasó en Chile hace también algunas semanas. No sé cómo se nos escapó cuando hablábamos con Gabriel. Claro, en nos el episodio entusiasmamos anterior. tanto y no dijimos nada. Estuvimos centrándonos en el Papa, en el cónclave, en la situación de la Iglesia como institución o como sociedad secreta o como vete tú a saber qué. Y pusimos ahí a un ladito escondido el tema y en del la apagón. Sincronicidad también, ¿no? De que esta película sale justo antes que se muere el Papa. Sí, toda una cantidad de coincidencias o de sincronicidades, como decía nuestro querido Jan, ¿no? Jung, que pasan las cosas no por casualidad, sino que pasan como tienen que pasar, ¿no? Sí. Pero hoy a lo mejor en el programa podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos hablar del apagón en España, ¿no? Y también deberíamos meternos de lleno en la parte en la que tú en tu blog hablas ya de Urano en Géminis. Vamos a entrar en el mes de julio. Y además hay una serie de efemérides históricas que deberíamos recordar para saber de dónde venimos y a ver cómo se va. Sobre todo porque, a no ser que tengas 84 años... No es mi caso, no es el tuyo. No, ni de muchísima gente. El de mi padre gente. Sí, de mi padre sí. Sí, y bueno, y de otras personas que yo conozco, pero si no tienes, no te acuerdas de qué es lo que pasó cuando estuvo Urano en Géminis la última vez. Entonces, algo nuevo. Pues podemos ir por ahí. Pero me voy a terminar el té. Estoy aquí tranquilo con él. ¡Qué bien! ¡No! Me encanta. Sí, que dice Roberto, dice, me parece muy bien que estéis fantásticos, pero se nos va el programa y tendremos que empezar en algún momento, ¿no? Exacto. Dale, Roberto. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousiké, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte, inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Te escribías tú en tu blog en el mes de febrero, decías, después de 84 años, Urano entrará en el signo de los gemelos, en Géminis. Será el 7 de julio de 2025.
Sí. Para lo que no hemos llegado, los que no tenemos esa edad, pues es la primera vez que vamos a vivir la experiencia de Urano en Géminis. ¿Por qué lo destacas tanto al principio? ¿Por qué es tan importante esa experiencia de Urano en Géminis? Bueno, porque obviamente, como hablábamos en el episodio anterior, viene cargado de misterios, porque no lo hemos vivido, los que no tenemos 84 años. Está claro. Entonces, viene en un momento donde la tecnología y el exceso de comunicación a través de las redes sociales, que es una cosa tan Géminis, se va a ver exacerbada por este otro. Todavía más. Sí, más, porque Urano rige Acuario. Es un planeta realmente que podemos considerarlo, los planetas no son ni de aire ni de tierra, pero representan los elementos, y si hay un elemento que Urano representa es el de aire, porque habla de la mente. Habla de ese espíritu de la mente, de buscar en el más allá, de buscar la explicación a cosas que no entiende, a probar cosas nuevas, todo este tipo de historia que tiene que ver con Urano en Géminis, que es el signo de aire, casi por excelencia diría yo, además de Acuario, se va el principio, por lo menos el principio, será bastante potente. No nos olvidemos que cuando entró en Aries, que eso fue en el 2011, explotó Fukushima. El día que Urano entraba en Aries, explotó Fukushima y hubo ese gran tsunami. ¿Pero esto es un aviso navegantes o simplemente una coincidencia más? No lo sé, José Antonio, no lo sé. Astrología, poesía astrológica, sincronicidades, pero lo miramos y explota y miras cuando está entrando Urano en Aries. Entonces el impacto, cuando entró en Tauro también, tenemos toda esta conversación del cambio climático, se ha exacerbado en los últimos 7 años sí. Cuando Urano ha estado pasando por Tauro. Y ahora concluye cuando tenemos un presidente en los Estados Unidos que sigue negando el cambio climático, cuando en su propio país y en el resto del mundo estamos teniendo este clima exagerado de exceso de lluvias y agua y exceso de incendios por todos lados y de tormentas extraordinarias. A ver, lo que pasó en La Dana en Valencia, eso no había ocurrido nunca tampoco. Entonces podemos decir, sí, lo del clima es cíclico, bueno, pero ahora que el clima se ha calentado, porque eso es una realidad también, porque las cifras están ahí, pasan estas cosas más a menudo, ¿no? Entonces, así como esto ha ocurrido mientras ha estado pasando por Tauro y trajo la conciencia a ello, ahora lo va a traer a las cosas Géminis, y las cosas Géminis son las redes sociales. Y la parte digital y los bitcoins y todo un ecosistema. Eso fue todo mientras estaba en Tauro, porque el bitcoin, el dinero, todo eso tiene que ver con Tauro. Y Urano es la tecnología. Entonces, una de las más grandes cosas que trajo Urano en Tauro fueron las bitcoins, justamente. Uh-huh. Entonces, si hacemos un poco de repaso histórico para que nos situemos, para saber, tú ya has nombrado el desarrollo de las armas atómicas en alguna ocasión. 41, correcto. Claro, sí. Bueno, la última vez que estuvo fue al principio, 41, entró en el 41, fue cuando obviamente Oppenheimer estaba construyendo la bomba atómica, que fue luego largada en el 45, cuando seguía Urano en Géminis. Y lo extraordinario de esto fue cómo se dio vuelta a Oppenheimer, porque no nos tenemos que olvidar de eso, que Oppenheimer hizo esto y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a hacer campaña en contra del uso de esas armas, ¿no? Entonces, fue realmente un momento impresionante histórico, porque a raíz de esto, del jugar con el átomo, hemos creado una fuente de electricidad también, ¿no? Que también tiene que ver con Urano, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el apagón, cómo tiene que ver con Urano, porque Urano tiene que ver con la electricidad y con lo imprevisto. Nos referimos, para aquellos que escuchen el episodio y ni se hayan enterado de que tuvimos un
no sé, cota cero, no sé cómo le llaman los técnicos, un apagón general de un país dos países. Tenemos el ejemplo de Chile, a los que saludamos, que tenemos allí muchísimos seguidores y oyentes también, y aquí en España el pasado 28 de abril tuvimos un apagón, un cero energético, ¿no? Sí. Que llaman. Bueno, fue España y Portugal y parte del sur de Francia. Sí. Estuvimos algunos 7 horas, otros 12 o 14 horas sin electricidad, sin internet, nada. O sea, fue como la incomunicación. Entonces, y parálisis. Nada de trenes, nada de... Exactamente. Todo lo que fuera eléctrico, parado. Sí. ¿Y qué tiene que ver Urano en todo esto? Bueno, porque Urano, como digo, tiene que ver con la electricidad. Y tiene que ver con lo imprevisto. Entonces, todo lo que pase cuando menos te lo esperas tiene que ver con Urano, ¿no? Los astrólogos siempre decimos que lo único que se puede predecir con Urano es que no vas a poder predecirlo. Si predices una cosa, va a pasar otra. Porque la intención de este arquetipo, si es que se puede poner de esa manera, es acerca de aquello que tú no puedes prever. Ni controlar. Te sacude y te tienes que hacer cargo de ello una vez que ocurrió. Pero es imposible predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, lo impredecible es lo predecible cuando hablas de Urano, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar cuando entre en Géminis, una vez más. Pero había otras cosas. Empezó grandes avances en la aviación, porque a raíz del desarrollo de la energía nuclear aparecieron estas increíbles jets de combate que eran como muchísimo más rápidos, radares, los primeros ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la carrera espacial, aquel comienzo de la Guerra Fría con Rusia, a ver quién iba al espacio primero, quién llegaba a la Luna primero, etcétera, no estas cosas que... Pero es que anterior a eso es más interesante también, porque fue en el 1858 al 1866, es decir, el final del siglo XIX, cuando todavía no teníamos electricidad, recién la electricidad estaba tomando forma, ¿no? Entonces... Sí, parece que hemos tenido red eléctrica toda la vida. No hace tanto. Exacto, no hace tanto. No ha llegado ni a 200 años todavía. No ha llegado a 200 años. Y en el cómputo años de la historia de nuestra civilización humana, eso es un minuto. Exacto. Pero lo mismo pasa con los móviles y la internet. Solo tenemos móviles e internet hace 30 años. Sí, parece que llevan aquí toda la vida, ¿verdad? Sí, exactamente. Y se va un día la luz y dice, ya no sé vivir. Sí, exacto. No encuentro mi casa, decían algunas personas. Sí. No sé llegar a mi hogar sin el GPS. Es una locura. O sea, estamos involucionando gracias a la evolución de la tecnología. Sí. Hemos perdido la capacidad de orientación. No sabemos regresar a casa en una ciudad sin el móvil. ¿En serio? ¿De verdad? Acostumbrarnos... A ver, que levante la mano en la sala el que sabe volver a su casa, si se sale de su casa, sin necesidad de utilizar el móvil. A ver, que levanten la mano. ¿Cuántos levantan la mano? Luego los leo en comentarios. Sí, a ver, yo creo de que la mayoría de la gente no podría ni subirse al coche sin el GPS. No sabemos ir a ningún lugar. Es que no, parece que no podríamos ni concebir la vida sin el móvil. El movimiento. Sí. No tengo móvil, no me puedo mover. Exacto. Y sin embargo, muchísima gente, yo incluida, y mucha gente con la que he hablado, se disfruta de ese momento, que de repente dices, pues mira, no voy a estar mirando la pantalla por unas horas. Es como un descongestionar un poco el cerebro, ¿no? Pero para eso hay que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Es decir, para ser consciente de que es un bien y no es un mal, hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Pues yo he visto bastante gente que disfrutó mucho de esto, inclusive en el gimnasio. Yo fui al gimnasio ese día donde hicimos obviamente la clase sin música y sin luz y sin nada. ¿Clase de baile? No, gimnasio, una clase de pilates. Sí. Entonces, como obviamente porque aquí... las máquinas de pilates no necesitan energía eléctrica, ¿no? No. De todas maneras, esta era una clase de pilates en un estudio, no con las camas.
Okay. Es como una clase entre medio de yoga y pilates, debería decirlo, pero a todo el mundo le llama pilates ahora. La disfrutaríais en el mayor de los silencios. Bueno, no, porque resulta que Spotify tiene una modalidad que tú puedes poner música en tu móvil sin estar online. Entonces pusimos música de Spotify. En el móvil. Exacto. O sea, seguisteis utilizando el móvil. Pero claro, era la de la profe y ella lo puso muy bajito porque obviamente en Pilates no vas con la música está como así de fondo. De acompañamiento. De acompañamiento. Menos mal. Sí, lo que para una bailarina como yo es lo que me pone más nerviosa. Pero te falta energía, te falta volumen, sí, te falta tensión. Me falta ir con la música. El ritmo, el marcar el ritmo. Sí, exacto. Pero bueno, sí que tenemos que pensar que fue cuando apareció el primer cable telegráfico transatlántico, o sea que eso es una cosa absolutamente Géminis. Y por supuesto, la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Que reflejó también lo de Neptuno en Aries, que tuvo que ver con el hecho de que se abolió la esclavitud, entre otras cosas. Las minorías tuvieron una voz, ¿no? Se pelearon mitad y mitad, los que defendían esto y los que no, ¿no? Bueno. Y anterior a ello, por supuesto, tenemos en 1774, ¿qué es lo que ocurrió? En el 76, ¿qué ocurrió en 1776? La independencia de los Estados Unidos, y en 1789 ocurre la Revolución Francesa. Entonces ese también fue un periodo que se inicia con Urano en Géminis de grandes... No te olvides que Urano tiene que ver con la revolución, con el rebelarse en contra del sistema. Viene después de Saturno, que es el sistema, el establecimiento, ¿no? Las instituciones, y Urano rompe con ello. Urano es el que dice, pero a mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? O cuando ve injusticias. Entonces, todo esto que va a ocurrir, el espíritu rebelde de Urano en Géminis va a tener que ver un poco, yo creo que en los próximos 7 años vamos a ver mucho movimiento a la hora de rebelarnos en contra de este exceso de fake news, de conspiraciones basadas en cosas que no se saben, ¿no? Porque normalmente las conspiraciones les falta un montón de datos. Perdona que te interrumpa, Cris, cada vez es más complicado, más difícil, incluso para los compañeros periodistas, investigar y llegar a una fuente fiable de información. Sí. Es tan complejo porque son muchísimos canales, todos ellos ofrecen una o dos versiones de un mismo hecho. Y no tienes forma de traspasar la barrera de lo que te cuentan a lo que realmente ha ocurrido. Sí, pero de ahí, a ver, si tú, imagínate que tú ves una pareja en la calle discutiendo, por ejemplo, ¿no? Y hay 10 personas mirando la discusión. Yo te aseguro que si vas y le preguntas a cada una de esas 10 personas que te dé la versión de qué es lo que creen que estaba pasando en esa discusión, te van a dar 10 versiones diferentes. Y están mirando al mismo tiempo lo mismo. Sí, pero yo me refería a ese periodista que tiene que informar sobre esa discusión. Sí. ¿Cuál de los periodistas que están ahí mirando? Te van a dar todas versiones diferentes. Luego no vas a llegar pero nunca... no porque haya una conspiración, sino porque esa es la naturaleza humana. A esto me refiero, ¿no? Ya. O sea, que cada persona tiene que ser de forma crítica responsable de ver, escuchar, leer el máximo posible de informaciones y sacar de ahí su propia conclusión. Que tampoco tiene por qué ser la única, será la tuya. Exactamente. Entonces no llegamos nunca a ningún sitio. Bueno, la búsqueda de la verdad no quiere decir que la hayamos encontrado, pero seguimos buscando. Cuando alguien dice he encontrado la verdad, ya en ese momento hay otra verdad siendo generada y es imposible pensar que alguien es dueño de la verdad. Entonces, quizás la lección de esto va a ser que debemos abandonar esa idea de pensar que hay alguien que tiene la verdad, porque no. Esto se hizo no es en la sociedad moderna para tratar de evitar que cada uno fuese por su lado de manera libre albedrío, con
cuestionable lo del libre albedrío también, y tratar de organizarnos todos en una sociedad industrializada que pudiera tener un mínimo orden. Si evolucionamos en este paso de Urano a Géminis como estás proponiendo en esos 7 años, podemos tener también el pensamiento, por lo menos la idea de que cada cual va a tomar sus decisiones de acuerdo a su propio criterio y el orden social se va a romper. Se romperán varias cosas, porque eso es lo que hace Urano, ¿no? Vuelvo al hecho de que cuando entró en Aries se rompió una planta nuclear. O sea, sí. Y todo lo que de romper hizo, es su especialidad. Sí, eso lo he entendido. Pero me refería a niveles mucho más de andar por casa, del día a día, de nuestro entorno de trabajo, de nuestro entorno de ciudad, de nuestro entorno de colegio, de universidad. Si llegado el punto en el que estamos tan saturados de fake news o de mala o nula información, llegado el caso de que tengamos la capacidad crítica de decir, bueno, voy a escuchar todo lo que pueda y de ahí saco mi propia conclusión y actuaré según mi criterio, cada uno va a coger una dirección. También lo que puede pasar, y que esto también es posible, porque el espíritu rebelde de Urano es que la gente diga, paso de escuchar lo que dicen las redes sociales, que la gente se retire al campo, que la gente se decida irse más a la naturaleza. Pues esto me parecería encantador, maravilloso, fantástico, pero tan bucólico como improbable. No, es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades de que la gente joven saturada, porque es muy conflictivo pues para la gente joven, voy a hacer de malo, la gente joven es la principal adicta de las redes sociales y de la pantalla. Justamente. ¿Tú crees que va a saltar su cabeza y se van a dar de bruces con la realidad y van a decir, ya está, hasta aquí, se acabó, me voy? Pienso que se van a saturar primero porque son los que más están en ella. Y es posible que hagan eso, que digan, ¿sabes qué? Adiós los ¿cómo se llaman estos que salen tanto? Los influencers. ¿Qué significa el influencer? El seleccionar un poco. El influencer es el manipulador de toda la vida, el prestigitador de toda la vida, que ahora está en la pantalla de tu móvil, pero que toda la vida. Pero claro, del esa mundo... es la parte negativa del influencer. Bueno, ¿y la parte positiva? Te diré, por ejemplo, alguien que cocina maravillosamente y decide que ella o él quieren compartir lo que cocinan. No los llamaría influencers, yo los llamaría formadores, porque están aportando un conocimiento, una experiencia. Son influencers en el argot general. En el argot general, vale. Porque son aquellos que coleccionan seguidores. Te lo compro. Te lo compro. O alguien que le gusta la fotografía y tiene un ojo para la fotografía increíble y dice, pero está compartiendo su conocimiento, su experiencia. Para mí es un maestro. Para mí es un maestro, es un formador. Pero muchas, no todas, pero hay muchas influencers que son muy creativas, sobre todo, no sé, chicas, pero por supuestísimo que siempre, es un tema con humanos, siempre están aquellos y aquellas que quieren influir sin tener un material realmente importante que compartir. Porque, entre otras cosas, publicar una foto tuya todos los días no evoca creatividad, en el sentido, aparte que a lo mejor salgas con diferente ropa o con un diferente maquillaje, pero es más interesante, cuéntame lo que haces que verte todos los días la cara, ¿no? Y nada más. Entonces, pero si están todavía ahí es porque hay gente que está deseando ver su cara cada mañana. Sí, hay público para todo, eso está claro. Cosa que yo tengo dificultades para entender, pero ese soy yo. Ya, sí, hay muchas. Empezó todo con chicas que quizás tenían muy buena figura, iban mucho al gimnasio y guiando a aquellas personas o a aquellos jóvenes que les costaba más tomar la iniciativa de ir al gimnasio, de poner todo este tipo de cosas que de alguna manera... Y luego están aquellas personas que se hicieron un grupo de seguidores importantes, por lo que sea, y que los negocios los utilizan para que les traigan gente, ¿no? Entonces, todo depende, hay de todo, como en la viña del Señor. En la viña del Señor. Y entonces esta entrada de Urano en Géminis en estos próximos 7 años... Yo creo que esto van a ser los temas, ¿no? Los temas van a ser las redes sociales, cómo comunicamos, qué es lo que comunicamos y cómo rebelarnos en contra de lo que está pasando hasta ahora. Porque esto va a traer una rebelión, Urano, en las comunicaciones. Géminis.
¿Comunicaciones tecnológicas o en la forma de comunicarnos los seres humanos? Todas las comunicaciones. Sí. Géminis se acerca. Géminis es el tercer signo del zodíaco. Es la tercera casa que tiene que ver con la educación primaria, el entorno inmediato, tu contacto. Es cuando, digamos, el niño llega. Suponte que el niño nace en la primera casa y respira y se da cuenta que está vivo, la primera casa. En la casa 2 se da cuenta de que esos brazos que se mueven son de él y que tiene cuerpo, necesidades físicas, etcétera, etcétera. Y llega a Géminis y es cuando se da cuenta que cuando grita o emite sonidos tiene un efecto en las personas que están alrededor. Y le hacen caso. Exacto. Entonces, hay el hecho de que uno se despierta a que lo que emana de mí hace que yo contacte con este entorno inmediato, que es la casa 3. Por eso tiene que ver con los vecinos, con los hermanos, es decir, las personas que están alrededor mío. Círculo. Sí. Y de hecho la relación con los hermanos es muy casa 3, es muy Géminis. Quizás porque Géminis, a pesar de que todos los signos nos confrontan con el lado oscuro de nuestra mente, en Géminis es como más obvio porque el tenis, por ejemplo, es un deporte Géminis, ¿no? Tienes una persona de cada lado de la cancha tirándose la pelota el uno al otro, ¿no? No me puedo imaginar algo más Géminis que eso. Entonces, eso es lo que pasa en la mente, realmente lo que, como describe el arquetipo de Géminis, es ese ping-pong entre el lado oscuro y el lado menos oscuro. Entre la luz y la sombra. Exactamente. Entre el yin y yang, ¿no? Esta idea de que cuando produzco una idea genial, seguro que el lado oscuro de esa idea está también en el mismo lugar. Entonces, esa idea de encontrarse con tu lado oscuro es más que obvio en Géminis. ¿Okay? Y cualquier persona que conoce a un Géminis saben perfectamente que de un día para el otro no te encuentras con el mismo Géminis, aunque venga la misma persona, ¿no? Es como más obvia esa dualidad entre oscuro y claro en Géminis. Pero sí que tiene que ver con la comunicación, y una de las cosas magníficas de Géminis es lo que para mí es lo más importante en el ser humano, realmente, es la curiosidad. Géminis pregunta por qué, pregunta para qué. O sea, la diversidad le entusiasma y tiene una curiosidad extraordinaria por todo lo que vea que más o menos no entiende y es nuevo y se interesa por miles de cosas. Normalmente los Géminis hacen muchos cursos cortos, normalmente porque enseguida se aburren, pero están interesados en infinitas cosas, ¿no? Entonces hay como una curiosidad extrema que yo encuentro muy saludable. Es el principio de la ciencia, el preguntarse muchas variables de una misma cosa para llegar al otro lado, a lo que no se ve. Que todo te llame la atención, que tú digas, mira, hay algo aquí, y también aquí, resulta que ahora voy a investigar esto, y luego voy a ver. Entonces, efectivamente, Géminis no es el signo que profundiza, pero sí es aquel que abre la primera puerta hacia aprender, ¿no? Por eso se lo asocia a la escuela primaria. Y en cuanto a las ideologías y la política, que tenemos esa también doble vertiente en nuestra sociedad actual en cualquier país, ¿cómo va a afectarle esta entrada de Urano? Bueno, aquí tenemos que hablar de que este Urano entra en Géminis, entre otras cosas, de la mano de Setna, que ahora vamos a hablar de esto, pero también entra siendo un trígono a Plutón en Acuario y un sextil a Neptuno. ¿Ok? Esto no ocurría en nuestras vidas tampoco desde principios del siglo pasado. No las dos cosas al mismo tiempo. Estoy hablando yo creo que fue en el 1922 que ocurrió un trígono entre Urano y Plutón. En signos de aire los dos, ¿ok? Entonces hay algo que habla, como es un trígono, se supone que es
un tipo de aspecto más benévolo, más tranquilo. Las transformaciones que vienen a raíz de eso son como con más mesura, con más fácil, sin que nos cueste tanto, nos desgarre tanto ese cambio. Y está claro que eso tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial y lo que eso implica. El hecho de que estamos entrando de a poquito en esta nueva tecnología y quizás no va a ser tan dificultosa la transición hacia que la gente aprenda a manejar todo lo que va a venir con inteligencia artificial, porque todo va a ser con inteligencia artificial. Entonces, de a poco, ¿no? Este transcurso que tú y yo siempre decimos, habla con el ChatGPT o con el Géminis, envuélvete en esta tecnología, porque tienes en tus manos una herramienta que cuanto antes aprendas a manejarla, más fácil va a ser para ti el desarrollarte profesional y personalmente en el mundo en el que estamos ya. Te puede ayudar a hacer mejor todo lo que hagas. Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando veíamos la Guerra de las Galaxias? Que supongo que para mucha gente joven ya ni la vieron. Pues es un clásico, para ellos es un clásico y es aburridísimo ver eso ahora. Sin embargo, aquel robotcito, el R2, el pequeñito, era como el sueño de todo el mundo, tener esta computadora que iba contigo, le podías preguntar que te haga las imágenes que quiera, proyectar lo que fuese y te contestase lo que quisieras. La sabiduría universal en una máquina chiquitita. En una máquina chiquitita que iba contigo todo el tiempo. Que además hacía sonidos muy agradables y que era muy divertido y que muy simpático. Entonces, eso es el ChatGPT hoy en día. Hoy te lo puedes llevar donde quieras, en tus gafas, en tu... Nvidia presentó un muñequito así parecido hace pocos días. Exacto, sí. Hablando de esto justamente, porque tú tienes esa ventaja que hoy en día lo tienes, lo puedes usar, le puedes hacer la pregunta que quieras en el momento que quieras, donde estés, si tienes tu móvil. El del móvil normalmente es gratis, por tanto, no hay excusa para no usarlo. Y cuanto más suavemente y a nuestro propio paso nos acostumbremos a estas tecnologías, mejor va a ser. Porque no hay vuelta atrás. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es usar esto. A mí me ha dicho alguien, un pajarito, una pajarita, que tú conduces con ChatGPT, ¿no? Hay los dos en el coche, juntos. Sí, claro. No sé si conduce el chat o conduces tú. Bueno, a veces voy hablando, sí, en el coche, pero normalmente hablo cada día yo con el chat y compartimos ideas y yo le sugiero cosas y el chat me las sugiere a mí. Pero el chat te dice, por ejemplo, frena un poco que tienes delante un camión, no, o todavía no. No, todavía no. Bueno, porque yo no llevo un coche que yo conduzco. Vale. Pero el que vaya en un coche sin conductor, o sea que yo pueda con el chat incorporado ya sería el sumum. Absolutamente. Entonces supongo de que en ese sentido ese trígono entre Plutón y Urano en dos signos, al principio de dos signos de Aries, es un poco eso, esta transformación hacia un diferente tipo de humano que va con la máquina encima todo el tiempo. Ya lo hacen en gafas, o sea que la mayoría vamos a poder ir con la gafa, con las dos camaritas y preguntarle qué es esto que tengo enfrente, a ver qué. Entonces eso ya es inevitable. Cuanto uno más se relaje e incorpore esta tecnología, mejor te la pasarás. Y esto decías tú que va a facilitar la comunicación humana, el hecho de encontrarte con otra persona que lleva unas gafas igual que las tuyas, sí, que también llevan cámara y que van a poder grabar la conversación, lo sí, sepas tú o no lo sepas. ¿Esto va a mejorar la comunicación? No lo sé, José Antonio, no lo sé. Desde luego para mí es, además de interesante y excitante, la idea de tener este instrumento o esta tecnología que te permite mejorar tu trabajo en todo sentido, ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Le veo más ventajas que desventajas. Ahora, sería necia si no viese las posibilidades poco más oscuras de esto y que se nos vaya de las manos, porque es casi seguro que se nos va a ir de las manos. Ahora, a ver, en la sala que nos digan, a ver, que levanten la mano los que opinan
sobre que todo este desarrollo tecnológico va a hacer que las personas seamos más introvertidas y solo vamos a terminar hablando con las máquinas porque no nos vamos a fiar unos de otros, o todo lo contrario, que levanten la mano en la sala aquellos que estén convencidos de que esto evidentemente lo que va es a facilitar que el ser humano empiece a entonar la melodía de que todos somos uno y lo mejor es llevarnos todos bien, porque si no la cámara te va a grabar y te va a poner sobre el espejo de que estás gestionando mal tus propias decisiones. Con este Neptuno en Piscis, que también entró en el 2011, cuando Urano entró en Aries, se incrementó más que nunca en estos últimos 14 años el CCTV, ¿no? Las cámaras en la calle que reconocen la cara, etcétera, etcétera. Todo esto ha ocurrido mientras Neptuno cruzaba Piscis y Urano, Aries y Tauro. ¿Ok? Porque como te das cuenta, Neptuno pasa 14 años en un signo, mientras que Urano 7. Quiere decir que mientras Neptuno pasa por un signo, Urano ha hecho 2. Exactamente. Entonces, también sabemos de que esta vez entra Urano, también con otro tema que no ha ocurrido nunca en la existencia de los que estamos vivos, que es en conjunción con Sedna, que es este planeta enano, ¿okay? Que se encuentra más lejos aún del Kuiper, del cinturón de Kuiper, en lo que se llama la gran nube Oort. Y Sedna le lleva más de 11.000 años en darle la vuelta al Sol, ¿ok? Entonces hay momentos que se tira un poco lento, ¿no? Sí, se tira más de 1.500 años en un mismo signo, ¿entiendes? En cambio ahora ¿Por qué le hemos puesto lo de Sedna, que es una diosa de la mitología inuit? ¿Se le ha elegido el nombre por alguna razón en especial? Bueno, las teorías de por qué el astrónomo elige un nombre en particular todavía no se sabe. Pero es que es muy curioso. Pero lo que sí es cierto... Es un espíritu marino, ¿no? Es una historia preciosa, Nunca nos has contado. ¿Por qué no hacemos una cosa? Roberto, ¿tienes algo de música por ahí? ¿Por qué no me preparas, por favor, un poco la historia de Sedna? Vamos a poner un poquito de música y luego seguimos con Sedna. Sí, porfa, porque quiero que me cuentes exactamente de dónde viene todo esto. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Venga, Roberto, por favor. Strange times we're living in, welcome put fear in it. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Greed runs through parliament and tyranny. As devils walk among us, they fit the criteria. Eerie theories strike fearing, weary-minded men when we're clearly living in dictatorships. Nearly blinded by illusions to choose, but who's fooling who? Ball chain to your shoes on pain. It's a crying shame. Pursuit of our own wealth lights a flame that makes greed a game that lets the whole world burn. As the world turns, the whole world burns. Money was invented for trade, but now those bits of paper twist hearts, make slaves, turns a saint into a sinner, a child into a killer, his finger on the trigger of a money game. Oh, rain, 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 a storm it comes our way. And no surprise to distorted lies, poison in the veins, but we don't want to blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. This old money game. Dear Mr. President, it's evident that everyone's a resident of fear when they support these ideas that keep us separate, when they make us believe that everybody is coming to terrorize you in the streets. They say proudly through gritted teeth, it's my right to hate, that's freedom of speech. When did freedom become a reason to hate, a way to justify a racist slur or insult we make? There's an irony in freedom, because us in the West, we have pillaged and plundered and murdered our savages, colonized all of the rest. It's called hypocrisy. Preach a certain value that you'd never keep yourselves. Your country was in flames, you demigrate yourselves in a second. Still you spit your venom,
Demonizing immigrants when really you're an immigrant, cause all of us are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent, I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain. Britain, it was colonized by Rome. Also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we make the same mistakes all again. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play and repeat. The same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleak. Our opinions aren't our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right. In the middle we sleep. Rain, 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 rain. The storm it comes our way. And no surprise to distorted lies. Poison in the face. Estimado señor presidente, es evidente que todo el mundo residente de miedo cuando apoyan las ideas que nos mantienen separados, cuando nos hacen creer que todo el mundo es venir a aterrorizarnos en las calles. Dicen con orgullo a través de dientes apretados: es mi derecho al odio, esa es la libertad de expresión. ¿Cuándo la libertad se convirtió en una razón para odiar? Una forma de justificar un insulto racial, un insulto que hacemos. Hay una ironía en la libertad. ¿Por qué nosotros en el oeste hemos saqueado y asesinado como salvajes, colonizando al resto? Eso se llama hipocresía. Parte brutal, de la letra de brutal. Esta canción de un chaval muy joven que se llama Rem, que nos hemos quedado de piedra. Como maravilloso. Sí. A ver, porque trae muchos temas, y es verdad. Si pensamos sobre todo el hombre blanco, que ha estado por todos lados robando ideas, robando conceptos, robando artículos de monumentos, si no, no habría British Museum, ni habría... ¿no? Sí, pues dice la misma canción dice: la ironía es inminente. Eso. Voy a arrojar luz sobre los inmigrantes. América fue colonizada por el Reino Unido. Exacto. Gran Bretaña fue colonizada por Roma, también colonizado por los sajones. Por cierto, justo. Eran alemanes. Ya sabe, como la gente arroja sombra sobre él. Alemanes a causa de historia, de dolor, y sin embargo cometemos los mismos errores de nuevo. Demonizar a todo un pueblo judío o musulmán el mismo. Y lo mismo, la vieja situación juega en la repetición, la misma vieja televisión muestra la repetición. Si adoramos a los sombríos o a las sombrías, nuestras opiniones no son nuestras y seguimos como ovejas. No hay izquierda, no hay derecha, en el miedo duerme. Lluvia, lluvia, lluvia. Una tormenta viene en nuestro camino. Y las aguas... Qué maravilla esta letra, ¿no? Este chico es, bueno, un genio, obviamente, un genio creativo. Y lo que más me gusta es que él habla que la ironía que hay en la libertad, ¿no? Sí. Pero también este hecho que trae, que es verdad, la matemática que usamos todos, y el científico blanco se ha jactado, viene de los árabes y de los hindúes, ¿ok? La lengua, sobre todo, viene de los griegos y de los babilónicos. Y de los babilónicos. Y de los romanos. El latín. Entonces, todo viene de todos lados. O sea, ¿quién es inmigrante de quién? Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Quién es el que posee la casa y el que viene de fuera? Exacto. ¿Qué es lo que está diciendo este chico, no? Uh-huh. ¿Cómo decidimos cuál es el que viene de afuera? ¿Qué es lo que me está diciendo? Afuera visto desde dónde. Exactamente. ¿No? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte de la historia? Exacto. Tenemos que ver al que tiene el hogar, al que tiene la puerta o al que abre o cierra la frontera. Nuestro ADN mayormente viene del África. Entonces, todas estas cosas que nos hemos inventado, sobre todo el hombre blanco, de dominio, de poder, de creerse que son dueños de la ciencia y son dueños de... Es como una fantasía extraordinaria, mismo en San Francisco, de donde está saliendo la mayoría de esta inteligencia artificial, está llena de chinos. De chinos que están investigando a la par con los americanos de San Francisco. Y de indios. Y de hindúes, exactamente. Exactamente. Por tanto... Es esta idea, esa voz que el Trump usa para crear más división, para hacer creer a la persona que obviamente no conoce la historia, que el hombre blanco es superior y que el hombre... ¿no? Claro, ¿y cómo afectará este tránsito de Urano en Géminis en estos 7 años? ¿De qué manera vamos a ir canalizando? ¿Cómo se va a ir destapando todo esto? Bueno, una de las cosas que por esto voy a contar lo de Sedna, si me permites. Favor, claro.
Sedna era una princesa inuit que vivía con su padre y su padre estaba desesperado porque ella se case, porque pensaba que no la iba a poder mantener para siempre. Entonces venían muchísimos candidatos, pero ella a todos los un poco como la historia de Turandot. Ella decía, la ópera me refiero, de Puccini, sí. Esta princesa que no se quería casar. No había forma, no había nadie que le viniese bien. Ellas a todas les encontraba un defecto. Entonces, finalmente, el padre desesperado, la fuerza prácticamente, aparece uno que tenía más o menos buena pinta, parecía, entonces que era de una isla muy cercana a donde vivían ellos, entonces dice, bueno, si te vas con él no vas a estar tan lejos, cruzamos el charco y nos vamos a poder ver. Entonces ella finalmente decide casarse con este personaje, pero claro está, cuando se va a vivir con este personaje, él se quita la máscara que llevaba y resulta que era un hombre pájaro, tremendamente violento. El tema de que fuese pájaro, bueno, ahora después vamos a ver eso, ¿no? Entonces, la idea, creo que en el español se dice este es un pájaro, ¿no? A veces cuando es demasiado espabilado y va con dobles intenciones. Esto. Entonces la historia es que va y la niña cuando se da cuenta de este panorama no para de llorar y llorar y entonces su llanto es escuchado por su padre. Y su padre, después de romperse el corazón y la mente tratando de no ir a rescatarla, pero no podía con su cosa de padre, decide rescatar a su hija, la va a rescatar a la noche y se escapan. Pero ¿qué pasa? Que el pájaro se da cuenta, entonces levanta vuelo y con las alas enormes que tenía provoca una tormenta y estos dos iban en un kayak de vuelta a su casa. Entonces el kayak iba a volcar porque estaba provocando una tormenta. Entonces el padre decide empujar a su hija para que caiga al mar para salvarse él. ¿Ok? Y ella se cogía al kayak, entonces el padre decidió cortarle los dedos para que ella caiga al fondo del mar. Bien. Entonces, los dedos de ella se convierten en delfines y focas, ¿ok? Y su cuerpo se convierte como en una ballena gigante. Entonces ella pasa a las profundidades del mar, ¿ok? Como en realidad la historia de lo femenino traicionado por el patriarcado. Ella es traicionada y asesinada por su padre, ¿no? Obviamente sabemos que todo esto es simbólico. Uh-huh. Entonces, Urano en Géminis le va a dar como, yo lo he puesto en mi blog, como un púlpito a Sedna. Porque al mismo tiempo que está ocurriendo eso, está ocurriendo la conjunción de Eris, que es ese otro arquetipo de lo femenino incómodo, no escuchado, no invitado, etcétera, etcétera, aquello que hizo que lo femenino se sienta mal consigo mismo, y el tema de cómo estos planetas, así como Quirón y Urano, al formar conjunción entre ellos, le van a dar voz a estos dos arquetipos femeninos, uno de los cuales, Eris, es la diosa de la discordia, es decir, es mucho más... Eris pelea, Eris provoca guerra en la rabia que tiene de no ser invitada, de no ser respetada, de no, etcétera, etcétera. Y Sedna creo que emergerá en la potencia de estos océanos que crecen si se sigue calentando el clima. Pero no solo con eso, sino que también evoca de alguna manera cómo lo femenino va a emerger de las profundidades, va a emerger desde haber estado calladas, de haber aceptado la historia. Es, por ejemplo, hay muchos países donde las mujeres tienden a estar con hombres casados, por ejemplo, como lo más normal. Yo tengo un montón de clientas que tienen situaciones de estas, como... Tiene una relación con un hombre de pareja con un hombre que está casado. Que está casado y viviendo con su mujer, ¿no? Entonces, como esto es algo cultural, esto es algo que es como un poco el harén de los árabes, de admitir que el hombre tiene derecho a tener varias mujeres y la mujer no.
Y que siempre tiene que haber una que es como la legítima y las otras... Las concubinas. Las concubinas, exactamente. Entonces, esto es una mentalidad arquetípica patriarcal, obviamente, porque aquí el único que se beneficia es el hombre, y la mujer es usada, callada, y tiene que acatar eso o arriesga hasta la vida, como en el caso de las concubinas, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser un momento donde esa ira ancestral, esa quietud femenina de tantos siglos va a emerger y va a haber cada vez más luchas por defender, por posicionar lo femenino donde debe estar, que ya viene ocurriendo, obviamente, porque, por ejemplo, la Eris ha estado en cuadratura a Plutón en los últimos 6-7 años, con el emerger del grupo Me Too y todos los juicios que han ocurrido y los hombres que han sido puestos en la cárcel debido a que la mujer abrió la boca, ¿no? Y la resistencia no solo de los hombres, sino de las mujeres, lo que yo llamo las hijas del patriarcado, que se ponen en contra de lo femenino cuando estas cosas pasan, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una revolución femenina importantísima y espero en el fondo que no para vengarse, no lo veo como que viene una venganza hacia lo masculino, todo lo contrario, sino que viene una especie de decir entre las mujeres, basta de callar, ahora nos toca hablar. Y poder hablar de una forma creativa, poder conectarse de una forma creativa, no desde la ira, desde el enojo, desde la venganza, no, para nada. No lo veo así para nada. Creo que vendrá en la forma de esta explosión. En la música ya se está viendo, hay una explosión de mujeres músicas que han salido en los últimos 10 años de una forma increíble, cada vez más. Por tanto, creo que va a ser una explosión femenina creativa muy grande. Eso es como lo veo. Esa es la dualidad entre Sedna y Eris. Sí, y también geminiana, ¿ok? Porque ahí va a estar exactamente la cosa Géminis. Las dos partes de la dualidad, misma moneda, ¿no? Exactamente. Porque esto también, cuando uno dice de lo femenino, obviamente, lo recalco, no me estoy refiriendo solo a las mujeres, sino estoy hablando de lo femenino, por tanto en el hombre también. En el hombre es increíble porque también se ve más. ¿Y cómo se ve? Instagram está lleno de chicos jóvenes que cocinan, por ejemplo, y que tienen su Instagram mostrando diferentes... Esto no hubiese sido posible hace 30 años, ¿verdad? Ni hace 20. En cambio ahora emerge algo masculino mucho más... No quiero decir femenino, va más en contacto con lo femenino, el poder mostrarse disfrutando, cocinando, por ejemplo, diseñando moda, todo este tipo de cosas que tienen que ver más con lo femenino que con lo masculino, y que antes quizás se los tachaba de hombres afeminados, cuando hoy en día ya no es así, afortunadamente, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso digo, cuando digo lo femenino, no me estoy refiriendo solo a las mujeres, sino también a aquellos hombres que tuvieron que callar su lado femenino. Bueno, había otra situación política, un contexto social completamente diferente, y eso Sí. es lo que está cambiando. Sí, y lo que va a cambiar. Que eso estuviese en el interior de muchísimas personas, callado, oculto, Sí. porque en aquel contexto era más un problema que aflorase que una ventaja. Sí. Lo que vamos es atravesando, como decía en el último episodio nuestro invitado, Gabriel, pasando con el péndulo desde el lado A al lado B y atravesamos ese punto intermedio donde lo que decía Aristóteles, el justo medio, es donde deberíamos oscilar lo más cerca posible de ese centro, pero no nos vamos directamente a la otra punta. Sí, es posible que busquemos, porque los signos de aire son perfectos para esto. Realmente el signo de aire tiene que ver con nuestro intelecto, con nuestra mente. El hecho que el concepto de mente, por ejemplo, quizás va a haber más, profundizaremos un poco más en ello, ¿no? La idea de que, como decía Gabriel, la gente confunde intelecto con mente.
Y la mente es algo mucho más amplio, mucho más, ¿no? Sí, el pulso del universo es mente. Entonces no podemos reducir el concepto de mente. Estos son todos temas que hablan los signos de aire, o sea que será interesante. Y nos falta que repasemos antes de llegar al tomate ese sextil que nombrabas antes. Con Neptuno, exactamente. Yo creo que esa va a ser, a me refería cuando pensaba que la parte creativa de esto. Porque Neptuno va a agregar esa fusión creativa. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? La cosa neptuniana de la creatividad es lo que se ve, por ejemplo, en un concierto. Hay una persona en el escenario haciendo música, pero todo el mundo que está en el concierto está más o menos sintiendo lo mismo. Hay como una unidad extraordinaria. Una misma vibración, una misma frecuencia. Sí, una misma frecuencia en ese momento de algo que sale de esa persona que está en el escenario, pero que todo el mundo puede sintonizar con ello, ¿no? Ese sintonizar con una fuente es una cosa neptuniana. Es lo que hace mi admirado Collier cuando pone a todo el escenario a que la melodía que surge de sus voces se convierta en todo en un coro, en un coro. Todo uno. Es increíble lo que hace este chico. Pues sí, eso es Neptuno. Entonces, Neptuno le dará este carácter que yo decía de no vengarse. Si fuese Urano solo se vengaría quizás, porque más que venganza Urano es rebelde y dice basta de esto, ¿no? Pero Neptuno le dará ese otro enfoque, ese decir, bueno, dejemos que emerja la creatividad de lo femenino, por sí misma va a provocar los cambios, ¿no? Claro, esto como todo, no hay luz sin sombra ni oscuridad sin lumbre. Exacto. Todo está dentro de un equilibrio en la ley de la naturaleza. Absolutamente. Por lo tanto, Urano en Géminis puede ser tanto una bendición, terminabas tú el artículo en tu blog, como una tragedia. Sí, sin duda. Hablo con varios astrólogos, muchos lo ven como algo terrible. Pero no hay... ¿Cuál es la parte de tragedia que ven esos otros astrólogos? El exceso en la información, las noticias, todo esto que se desboque. El hecho de que nadie sepa... Que el ruido aumente. Sí. En el aumento del ruido, tenemos un problema derivado de salud pública. Sí, porque nadie va a saber qué salud es lo que mental. están escuchando, cuál es la verdad y cuál no es, cuál está basado en hechos reales y cuáles no, todo este tipo de cosas. Leía en un artículo de investigación que tanto las fuerzas de seguridad habituales de una ciudad, policía, bomberos, ambulancias, casi todos los que llevan una sirena, que anuncian problema, que vienen. Han tenido que aumentar un 20% de decibelios el sonido de esas sirenas, porque el ruido de las ciudades ha aumentado tanto que nadie se percata de que viene un policía o que vienen los bomberos o que viene una ambulancia. Qué interesante. Para que se puedan apartar los ciudadanos y los vehículos, han aumentado la potencia sonora de esas sirenas. ¿Cuándo ha pasado esto, sabes? En los últimos 5 años. Han tenido que ir aumentando poco a poco. El volumen de ruido de las principales ciudades del mundo ha aumentado a niveles preocupantes para la salud mental, porque el hecho que se está estudiando sociológicamente y psicológicamente de que no nos escuchemos los unos a los otros es porque el oído humano, a tanto ruido a nuestro alrededor, está disminuyendo su capacidad de atención. Es decir, hay personas que han formado parte de experimentos sociológicos en familias. Es que mis hijos no me escuchan, es que mis padres no me escuchan, es que mis abuelos no escuchan, aparte de la edad y la pérdida auditiva normal por la edad. Hay un problema general de escucha, de escucha consciente, de escucha con atención a la otra persona. Pero bueno, ahí está el tema de tanta información hace que nadie se pueda concentrar en una en particular. Por tanto, hay un más déficit de atención que nunca, desde luego. Por el aumento de ruido. Sí. Es más difícil concentrarse. Pero también, curiosamente, ha aumentado el autismo. Y el autismo significa que niños que no hablan, que aparentemente no se comunican,
de la forma que estamos acostumbrados a ver los niños. Entonces se ha hecho como una patología del Asperger, del autismo, que son formas de autismo, y si tú te pones a pensar, el Elon Musk, el Bill Gates, son todas personas que tienen Asperger y por tanto han funcionado perfectamente, han sido capaces de construir una cosa importantísima para la sociedad y además hacer dinero. Por tanto, no necesariamente estas son patologías que hacen que el ser humano funcione peor, ni muchísimo menos, ¿no? Excepto que nosotros no hemos entendido cómo se comunican, sobre todo en el autismo. Cristina Ler, nuestra querida astróloga, siempre ve el lado amable de la vida. Sí. Eso no quiere decir que no exista también la sombra. Sí. No todos los que desarrollen un Asperger van a convertirse en Elon Musk. No, está claro. Eso por supuestísimo. Y van a hacer mucho dinero. Los he puesto solo en ejemplo de decir, no es un impedimento para que uno no funcione en la vida. ¿Sabes? Pero por supuesto hay muchísima gente. Pero también los niños autistas siguen sin estar totalmente comprendidos y nos cuesta aceptar que quizás son niños que se comunican de una forma diferente. Hay una serie hay una psicoterapeuta que se llama Diane, no me acuerdo de su apellido, que ha hecho una serie de experimentos con niños autistas de varias partes del mundo diferentes. Está todo esto documentado en unos tapes que se llaman The Telepathy Tapes, en YouTube, los puedes escuchar gratis, donde cada tape en realidad es un podcast. Es un caso diferente de estos niños, de cómo se comunican o con una tableta o con un dibujo, pero en total conexión con sus madres, por ejemplo. Entonces la mayoría lee en la mente de la madre a la perfección. Un chico de la India, por ejemplo, autistas sin habla, cuando su madre se va a hacer la compra a la mañana, él sabe, sin moverse de su casa, exactamente por dónde fue su madre. ¿Entiendes? Entonces cuando la madre vuelve y le pregunta, él le dice, ¿has estado aquí, aquí, aquí? No, lo escribe. Si entiendo bien tu intención, si la entiendo bien, quieres decir que está apareciendo una nueva manera de comunicarnos. Sí. Que ha sido estigmatizada como una enfermedad, sí, y que sin embargo puede ser una gran ventaja. Exactamente, que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Exactamente. Entonces, estas otras cosas que puedes traer Urano en Géminis. Y por supuesto tenemos que mencionar que lo del apagón... Para terminar... Si queréis que terminemos, a ver, que levante la mano el que quiera que se acabe el podcast aquí. El apagón... era cuando la Luna exactamente se encontraba en el medio punto entre el Sol y Urano, exactamente, obviamente otras cosas. El medio cielo. Entre ellos que Mercurio, para la carta que se levanta para las 12:32 del día 28 de abril de 2025. Para Madrid, ¿ok? Entonces aparece Mercurio combustionado con el medio cielo a 12 grados de Aries. Uh-huh. Exactamente. Y eso en una exacta cuadratura a Folo en Capricornio. Folo, hemos hablado mucho de él, es aquel que destapa la olla. En Capricornio viene porque lleva bastante tiempo. Lleva 91 años en darle la vuelta al Sol, por tanto lleva en Capricornio unos cuantos años. Sigue a 11 grados de Capricornio en este momento. Y hace la cuadratura exacta este Mercurio con el mediocielo para este lugar y se cruza exactamente, si lo miramos desde la cartografía, la línea de Folo, para aquellos que saben lo que es la cartografía, se cruza exactamente por el centro de España con la línea de Mercurio con el mediocielo. Entonces esto... El apagón le tocaba a España. Sí, a ver, si lo vemos después que pasó, obviamente. Claro. Y obviamente fue 2 días después de la última oposición de Marte en Leo a Plutón en Capricornio, que también coincidía con el ascendente y descendente de esta carta que corresponde a Madrid. ¿Ok? Entonces, muchos elementos... pero creo que el hecho, obviamente cuando hay un apagón eléctrico, todos los astrólogos pensamos Urano.
Y efectivamente la luna que venía, fue el día después de la luna nueva, la luna se encontraba a 17 grados cuando el sol estaba a 8, es decir, recién fue el día después de la luna nueva, obviamente en Tauro, y se encontraba justo en el punto medio exacto entre Urano y el Sol, como detonando la energía solar con Urano, lo imprevisto y la electricidad, ¿ok? En cuadratura este Folo en Capricornio, que destapa una olla institucional, ¿qué es lo que pasa a nivel institucional? ¿Qué ha pasado esto, no? Todo sí, esto. La institución, el Estado, en este caso español, pues durante varios días silencio absoluto, ¿no? Incluso tardaron muchísimo tiempo, más de 6 horas en salir a dar una explicación. Sí. Afortunadamente, esto también hay que decirlo, hay que aplaudir a la opinión pública, a los ciudadanos. Yo tuve, en mi experiencia, la agradable sorpresa de comprobar, venía de fuera, a la ciudad donde trabajo en España, no funcionaba ningún semáforo, pero no hubo ni un solo accidente en ningún cruce, exacto, ni en ninguna rotonda, exacto, ni en ningún paso de peatones durante todo el día. Y eso me sorprendió. Sí. El civismo, la tranquilidad y la paciencia con la que todos los ciudadanos manejaron esto. España le está dando en la Dana también, en la Dana el ciudadano español dio una lección extraordinaria de buena voluntad, la gente joven, de ir a ayudar, es decir, y es verdad, en Barcelona, por ejemplo, la gente se reunió en plazas a tocar música, a estar juntos, porque como no había internet tampoco, entonces fue como una desintoxicación de redes sociales, de móvil, que se celebró en vez de sufrirse, ¿no? Entonces eso fue súper bonito de ver, la verdad. Yo lo de las reuniones estas de aplausos y música y bailes, y tengo mi propia opinión. A mí, en mi experiencia de ese día, lo que me sorprendió gratamente fue el civismo en la circulación, que es donde más riesgo había de un apocalipsis en las calles y en las carreteras, como hemos visto en muchas películas. Y eso afortunadamente no ocurrió. Sí, porque fueron muchas horas. Además, en ciudades grandes como Madrid, imagínate, el tráfico de locura que hay en esas ciudades. En algunos casos cerca de 16 horas sin regulación lumínica en ninguna calle. Ni un semáforo. Y no había municipales, policías para cada esquina. Así que la gente se tenía que organizar ellos solos. No hubo robos. No nos olvidemos, bueno, era un poco temprano para que la gente ya esté comiendo en los restaurantes, pero sí que había gente comiendo en restaurantes, es decir, que ya estaban comiendo y después no podían pagar porque no funcionaban los datáfonos. Sí, fue una reacción de la gente extraordinaria. Entonces, lo que también nos dice que el ser humano tiene un poder de adaptación extraordinario. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, para aquellas personas que están aterrorizadas por la inteligencia artificial o el advenimiento inminente de la robótica, etcétera, etcétera, no tenemos que olvidarnos que el ser humano se adapta. De la capacidad de adaptación del ser humano y del buen uso de las dificultades. Sí. Es al revés. Cuando hay crisis, el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Y eso me parece extraordinario, realmente. ¿Nos quedamos con ese tomate? Nos quedamos con ese tomate. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Como siempre, José Antonio. Y gracias, chicas, por contestar, por hablarnos, por estar allí. Muchas gracias. Por cierto, como este es el episodio 66, si os suscribís en este momento, os prometemos que llegaremos al episodio 67. Por favor. Oye, Cris, dime, José Antonio. Prometer que llegamos al episodio 67 no ha quedado muy presuntuoso, ¿no? No, o sea, ¿crees que llegaremos? Bueno, ¿No ves así ningún cataclismo más? No, yo no veo ningún cataclismo. Además, sé el amor que sentimos
tú y yo por este podcast, o sea que no tengo ninguna duda que haremos. Que me he quedado pensando después, digo, le tengo que preguntar a Cris si ha parecido eso un poco presuntuoso. Yo creo que está quedando claro que nos gusta hacer esto. Ya. Bueno, pues nos vemos en el 67 y grabamos otro. Adiós. Adiós.